Ну, знаете, все это для меня важно, все, что я уже, все ошибки, все, не знаю, все такие. Это то, из чего состою я вот сейчас. Если бы не было того-то, я был бы уже, возможно, другим. Cuando planteamos hacer esta semana especial de Kino, hay una sola idea que tenía en mi cabeza, entre otras cosas porque hay escritores de canciones que se distinguen por la complejidad de sus metáforas, por la riqueza de su vocabulario, por la densidad de sus referencias literarias, y para mí, Víctor Soy no era ninguna de esas cosas, al menos dentro de lo que es el sentido convencional. Sin embargo, sus frases circulan todavía en las paredes de Moscú, de San Petersburgo, de Almaty y también de Kiev, grabadas con pintura o incluso con cúter como si fueran grafitis de una religión sin doctrina formal. Lo que Víctor hacía con el lenguaje no era adornar ni explicar. En contraposición, yo creo que lo que hacía era condensar frases aparentemente simples, construidas con palabras del habla cotidiana soviética, que al colocarse en cierto orden producían una resonancia que nadie había anticipado jamás. La pregunta que merece hacerse no es tanto qué escribía, sino cómo lo hacía, cómo escribía y por qué funcionaba de una manera que aún no ha dejado de funcionar. Entender a Víctor Soy como escritor exige resistir dos tentaciones simétricas, la de convertirlo en un poeta político cuyas letras fueron manifiestos enmascarados y la de reducirlo a un poeta existencial de sensibilidad japonesa cuya distancia emocional era simplemente estilo y, en ese sentimiento, muy ligada a técnicas como los haikus. Ninguna de las dos versiones es falsa del todo, pero ambas son incompletas. Víctor fue, ante todo, un escritor de canciones con una voz absolutamente propia, construida a partir de influencias diversas y filtradas a través de una sensibilidad que solo podía haber surgido en Leningrado, en la Unión Soviética tardía, en los años 80 del siglo pasado. Hoy revisamos un surco diferente, pero nos adentramos en las letras de Víctor Soy para cerrar esta semana especial de Kino, y prepárate porque el viaje no va a ser corto precisamente. Primeramente, para entender cómo escribió Víctor, conviene entender qué escuchó y a quién frecuentó en sus años formativos. Víctor llegó a la música desde los márgenes del sistema. Expulsado de la escuela de arte, trabajó como tallista en madera, como os expliqué en el capítulo anterior, y más tarde, durante varios años, como fogonero en una caldera de calefacción en Leningrado, un espacio que sus colegas y él mismo apodaron como Kamchatka, un nombre que reflejaba el sentimiento de ser el lugar más olvidado, el más lejano del centro, la periferia del mundo. Esa experiencia concreta no fue solo biográfica, sino que fue la materia prima de una posición estética. La marginalidad no era una pose, sino que más bien era una condición. El encuentro con Boris Gravensikov a comienzos de los años 80 aproximadamente resultó determinante. Gravensikov era una figura fundacional del rock soviético subterráneo, líder de Aquarium, y escuchó algo en la música del joven Víctor que le hizo tomarlo bajo su protección. Lo ayudó a grabar el primer álbum, le prestó músicos de Aquarium, lo introdujo en los circuitos del club de rock de Leningrado, pero lo que Grebenshikov representaba como modelo estético era también importante, una escritura cargada de referencias literarias herméticas, síntesis de poesía rusa clásica y rock anglosajón. Víctor lo observó de cerca y en algunos textos tempranos, especialmente en borradores y canciones poco conocidas, se puede ver el eco de ese hermetismo más elaborado, pero Víctor tomó exactamente la dirección opuesta. Donde Grebenshikov construía redes densas de referencias, él más bien hacía algo hacia la desnudez, hacia la concisión, hacia la frase más directa. El otro músico crucial en su formación fue Mikhail Naumenko, conocido como Mike, frontman de Zoo Park. Naumenko era un reconocido conocedor del rock anglosajón.
de Lou Reed, de Bob Dylan, incluso de T-Rex, y sus canciones estaban impregnadas de esa tradición, a veces incluso como versiones o reinterpretaciones de esos mundos en clave soviética. Víctor frecuentó ese universo sonoro a través de Naumenko. La influencia de Lou Reed en particular parece plausible en ciertos aspectos de la postura narrativa de Víctor, la distancia irónica del observador urbano, por ejemplo, o esa frialdad como método, la imagen de la ciudad como un escenario de existencias fragmentadas. La de Dylan es verdad que es un poquito más complicada de rastrear con una precisión en las letras, pero la posición del cantante como figura que habla desde una subjetividad propia y no como el intérprete de un rol colectivo, sí conecta con esa tradición de los cantautores como forma de autorretrato oblicuo. También existe la pregunta de la herencia literaria rusa, aunque hay que tratarla con bastante más mimo. Víctor no era un lector voraz en el sentido académico y él mismo se distanciaba de la etiqueta de poeta. Decía que los poetas son poetas y que él escribía canciones. Sin embargo, algunos investigadores han señalado ecos de la tradición de la poesía rusa del siglo XX dentro de la escritura de Víctor, no tanto como una influencia directa y citada, sino como un ambiente cultural que cualquier escritor sensible absorbía en esa época. Los motivos del camino, del destino, de la muerte como forma de completitud resonaban también en Blok, en Mayakovsky, en Pasternak, y más concretamente la sensibilidad de Víctor hacia la ciudad nocturna y el personaje que deambula en ella recuerda, aunque eso sí, en un registro que es evidentemente un tanto diferente, a los sueños blancos del San Petersburgo literario, a ese espacio urbano como estado mental que atraviesa desde Dostoyevsky hasta la poesía de principios del siglo XX, como comentaba antes. Hay un aspecto de la formación de Víctor que conviene no romantizar, pero tampoco merece la pena ignorarlo: su origen coreano en una sociedad racialmente homogénea. Víctor era hijo de un ingeniero de origen coreano y de una profesora de educación física rusa. Esa condición de ser culturalmente híbrido, visible en su físico, invisible en lo que es la lengua, podría haber contribuido a cierta distancia observacional respecto al colectivo soviético. No hay declaraciones directas de Víctor sobre esto, y eso sería especulativo convertirlo en clave explicativa dentro de lo que es su obra y su escritura, pero la posición del que pertenece y al mismo tiempo no pertenece del todo es reconocible en muchas de sus canciones, en ese lirismo que oscila entre el yo y el nosotros sin declarar jamás el tránsito. Leningrado no fue solo el lugar donde Víctor Tsoi vivió, fue la materia de muchas de sus imágenes, pero sería impreciso decir que Víctor Tsoi escribía sobre Leningrado del modo que un fotógrafo documental puede fotografiar una ciudad. En sus canciones, la ciudad es un estado del mundo, no es un lugar con nombre. Los trolebuses, las calles nocturnas, las ventanas encendidas en los bloques de pisos, el gas azul de la cocina, todo eso es reconocible para cualquier habitante de una ciudad soviética, pero funciona también bastante bien como imagen de un tipo particular de existencia, encerrada, monótona, parpadeante, con pequeñas chispas de calor humano por aquí y por allá. En esa canción que hace referencia al tren eléctrico de 1982 ya aparece este mecanismo con una nitidez asombrosa para un escritor tan joven. La letra describe en términos puramente narrativos a alguien que va en un tren suburbano hacia un destino que no ha elegido. Nada más en apariencia, pero la sencillez de la descripción, ese frío del vagón, el tabaco, el silencio, genera una extrañeza que funciona como metáfora de una condición más amplia. Como señalan quienes han analizado la tradición literaria rusa del tren, hay en esa imagen toda una genealogía del fatalismo, esa máquina que lleva a donde uno no quiere ir, la incapacidad de saltar, la resignación que no es aceptación sino congelación de la rutina. Él mismo dice: el tren me lleva hacia donde no quiero ir, lo dice en la propia canción, y es una sola frase, no tiene un adorno ni una explicación, pero, sin embargo, funciona como una síntesis de una condición generacional. Trolleybus
El trolebús amplía ese motivo. El protagonista toma un trolebús que va hacia el este y durante un simple segundo, el cristal congelado del vehículo muestra una estrella. La imagen es brevísima, es casi un destello, pero el contraste entre el desplazamiento rutinario y la irrupción de ese símbolo de orientación cósmica da al texto una dimensión que va mucho más allá del poema de transporte urbano. La ciudad de noche, en particular, ocupa un lugar especial dentro de lo que es la escritura de Víctor. En Nog, La Noche, del disco con el mismo nombre, la noche no es una amenaza ni romanticismo decorativo, sino que es el tiempo del auténtico, el espacio donde la vigilancia del día se afloja, se debilita de alguna manera y algo más verdadero puede llegar a aparecer. Te mantienes expectante a eso. Amo la noche porque hay menos coches. Esa reducción del ruido diurno es también reducción de la presión social. Y os aseguro, al menos por mi parte desde Madrid, que todos hemos estado ahí. Uno de los campos semánticos más constantes en la escritura de Víctor Soy es la tensión entre la espera y el movimiento. Sus canciones están llenas de personajes que esperan, que están detenidos, que no pueden o no se atreven a dar el paso. Al mismo tiempo, el impulso de salir, de avanzar, de no quedarse donde se está, es igualmente potente. Esa tensión no se resuelve de una forma esquematizada, sino que Víctor no escribe como un moralista que premia la acción y condena la parálisis. Escribe como alguien que conoce los dos estados desde dentro. Koshu Peremen, Quiero cambios, compuesta alrededor de 1985, perdonad si lo pronuncio mal, por supuesto que no sé ruso, es el ejemplo más célebre de esta tensión. La canción fue convertida por el contexto histórico en himno político de la perestroika, pero el propio Víctor rechazó esa lectura en una entrevista televisiva de 1988 con Sergei Solokhov, diciendo que en sus canciones no hay revelaciones sensacionales, que Peremen fue escrita hace tiempo cuando no había ninguna perestroika y él no tenía en mente ninguna cosa parecida. Su compañero de banda, Georgi Kasparian, fue mucho más preciso con esto. El nosotros de la canción no se dirigía a una masa social, sino a un círculo mucho más reducido, mucho más pequeño, el de quienes estaban sentados en la cocina todas las noches. Y Alexei Rybin añadía que los cambios de los que cantaba Víctor eran cambios interiores, cambios en la persona y no cambios en el sistema político. Esa aclaración no anula la legitimidad de la lectura política, por supuesto, pero la matiza de una manera bastante crucial. La fuerza de la canción reside precisamente en que la espera de transformación que describe puede leerse en múltiples planos simultáneamente: el existencial, el íntimo, el generacional, el social. Víctor no la escribió para un solo plano, y eso explica que haya funcionado como himno en contextos tan distintos como la Belarus de 2011 o la Ucrania del Maidán. La estructura interna de la canción es reveladora de su método. Los dos primeros versos pintan un escenario de monotonía que se extingue, el sol rojo que se apaga, el día, por ejemplo, que se consume, y luego la cocina compartida, los cigarrillos que aparecen muchísimas veces en las canciones de Víctor, el té, el círculo que se cierra, y entonces en el tercer estribillo llega la revelación, que es un poco inesperada y de repente nos da miedo cambiar algo. La canción no exige el cambio de forma ingenua, revela la parálisis y la describe desde dentro con ese y de repente nos da miedo cambiar algo. A partir del álbum Grupa Krovi, del cual por supuesto tenéis un vídeo disponible de esta semana que le estamos dedicando a Kino, Víctor Soy introduce con más fuerza una imaginería que vincula el cuerpo humano con la guerra, con el destino y con la pregunta de ¿qué merece la pena pagar de todo esto? La canción que da título al álbum, generalmente leída como una alusión, como ya os comenté, a la guerra de Afganistán, que devastó a una generación de jóvenes soviéticos, lo hace desde una perspectiva que no es ni la propaganda patriótica ni tampoco el panfleto pacifista. Cuando dice grupo sanguíneo en la manga, mi número de orden en la manga, el soldado de Víctor no protesta ni enarbola ideología,
pide suerte en la batalla, dice que quiere que le deseen suerte y al mismo tiempo declara que no quiere pagar el precio de la victoria a cualquier precio, que preferiría quedarse. El conflicto no es entre el individuo y el sistema, es interior al individuo. Quisiera quedarme contigo, solo quedarme contigo, pero la estrella alta en el cielo me llama en el camino. Esa figura, la estrella como llamada que supera el deseo de permanencia, es uno de los núcleos míticos más consistentes en la escritura de Víctor. La estrella no es el premio ni la promesa, es una especie de destino que existe independientemente de la voluntad del individuo. Aparece, como hemos dicho antes, en Trolleybus, en Grupa Krovi, en Kukuska y en tantísimas otras canciones. Es un símbolo de impulso que no puede detenerse. En el álbum Eton Lyubov, Esto no es amor, de 1985, Víctor trata el terreno sentimental con una frialdad que también es característica de su escritura. Las canciones de amor de este periodo, Eton Lyubov, Esto no es amor, Ukodi, por ejemplo, que significa vete, o Rad Resimne, que significa déjame, no son expresiones de pasión desbordada ni de dolor exhibido. Hay una contención que no es indiferencia, es la emoción que se describe desde cierta distancia. Es como si el narrador de alguna manera la viera desde afuera, incluso cuando está en el centro de ella. Es decir, seguro que habéis tenido esta visión más de una vez, esa visión cenital que a veces tenemos sobre cosas que nos están ocurriendo a nosotros en nuestra vida. Pues esto es literalmente así. Ukodi es un ejemplo preciso. La canción pide a alguien que se vaya, pero el tono no es el reproche ni el de la súplica, es una constatación. La distancia emocional funciona aquí como protección o quizá como honestidad brutal, decir lo que hay sin envolver un mensaje en demandas afectivas cualquiera. Las canciones de amor de Víctor no son sobre el amor en el sentido lírico tradicional, son sobre la dificultad de la convivencia entre el impulso vital individual y la presencia del otro. Kogda Boya de Busca Volna, cuando tu chica está enferma, es un caso extraño y revelador, una canción que trata la enfermedad de la pareja con una ternura mezclada de torpeza sin idealizar y sin dramatizar. Estás mal cuando tu chica está enferma. La simpleza de la declaración, su negativa a ornamentar, es en sí misma una forma de afecto. A medida que la obra de Víctor avanza, emerge con más nitidez una figura que podría llamarse el último héroe, un individuo que se sabe en una posición límite, que ha decidido no retroceder, que acepta su camino aunque ese camino le lleve a algo irrevocable. No es un héroe épico en el sentido clásico, no exige ni tiene ejército ni causa declarada, es alguien que ha elegido seguir siendo lo que es en un mundo que preferiría que fuera de otra manera. Poslední Heroi, el último héroe, plantea ya este motivo de forma directa. Buenos días, último héroe. Buenos días a ti y a los que son como tú. Ese saludo matutino dirigido a alguien que se sabe solo, que no sabe parecerse a los demás, que deambula por los patios traseros de la ciudad, es clave. Y fijaros en la ironía de ese saludo. Se saluda a sí mismo y, sin embargo, también hay una dignidad extraña, casi serena. ¿Os dais cuenta, verdad? El rasgo más inmediatamente reconocible de la escritura de Víctor Sóy es la ausencia de adorno. Donde un poeta más preocupado por la calidad literaria de sus textos añadiría capas, Víctor Sóy hace lo correcto, las quita. Sus canciones tienen una densidad baja de vocabulario, pero esto no significa que tengan una densidad baja de significado, es más bien al contrario. La economía es una estrategia que maximiza el impacto de cada palabra porque ninguna tiene que competir con la otra. Los investigadores que han analizado el repertorio de las canciones más conocidas de Kino señalan una característica llamativa. El léxico recurrente es muy reducido. Palabras como estrella, guerra, tierra, ciudad, noche, sangre
ojos, callar, dormir, levantarse, ponerse de pie, aparecen una y otra vez con una frecuencia que en otro contexto parecería pobreza expresiva. En Víctor, esa repetición construye un universo simbólico coherente, un lenguaje que se hace reconocible a través de la acumulación. Víctor pensaba en imágenes y no pensaba en conceptos. Cuando quería transmitir la alineación cotidiana, no la nombraba ni la analizaba, ponía un hombre en una caldera de calefacción en el extremo del mundo. Cuando quería transmitir la tensión entre el deseo de permanencia y el impulso de partir, ponía una estrella en el cielo que llama. Cuando quería transmitir la atmósfera de los círculos de jóvenes que esperan algo en la Unión Soviética de mediados de los 80, ponía cigarrillos, té, una cocina, una caja de cerillas vacía y ese gas azul que os comentaba antes de la placa. Esa es la técnica de la imagen concreta que ancla significados abstractos, lo que hace que cigarrillos en las manos, té en la mesa, este esquema es simple, funcione como síntesis de toda una forma de vida generacional. Es que realmente ahí es donde está la cosa, porque la imagen es específica, pero no es exclusiva. Cualquiera que haya estado en una cocina soviética, yo no he tenido el gusto en ese caso, pues lo reconoce al paso, porque he leído muchísimos artículos sobre esto, pero la emoción que produce no depende de haber estado allí. Lo específico crea reconocimiento y el reconocimiento crea emoción. Aquí Víctor lo logra al 100% con su escritura. Y lo que os comentaba antes, Víctor utiliza la repetición de un modo sistemático y no solo como un recurso retórico. En sus canciones la repetición funciona a varios niveles simultáneamente, como estructura rítmica, como acumulación de intensidad y también como incantación. Cambios exigen nuestros corazones. Cambios exigen nuestros ojos. La repetición no es redundancia sino escalada. Cada vez que se repite cambios, la palabra acumula como más fuerza, se va cargando aún más. En Leyenda, el verso final y el silencio que siga la repetición son parte de la composición en sí. En Kukushka, el Cuco, en 1990, la respuesta monosilábica de cada palabra, de cada estrofa, es brutal. Estrella, así, en fila, bajo el látigo, crea el efecto de una voz exterior que responda a cada pregunta con una sentencia. Es la voz del destino o del oráculo, expresada con una contundencia que no necesita ningún adjetivo. La escritura de Víctor está fundamentada en pares de opuestos que no se resuelven en síntesis, sino que se mantienen en tensión. Tierra y cielo, silencio y grito, movimiento y quietud, noche y día, nosotros y ellos, calor y frío. Estos binomios no son ninguna decoración, sino que son la forma en la que Víctor percibe el mundo como un conflicto irreducible. En nuestros ojos, del álbum Grupa Krovi, lo expone directamente. En nuestros ojos, gritos de adelante. En nuestros ojos, las señales de alto. La dualidad no es indecisión en este caso, sino que es la descripción fiel de una condición en la que ambos impulsos coexisten sin cancelarse. Y al final de la canción, Víctor no elige por el oyente. En nuestros ojos, una puerta cerrada. Lo que necesitas, elígelo. Una de las razones por las que las canciones de Víctor han podido ser apropiadas por grupos políticos tan dispares, y ojo, hablo desde manifestantes anticomunistas hasta nostálgicos del periodo soviético, desde grupos opositores hasta el propio discurso oficial ruso, es que su ambigüedad no es accidental ni producto de la vaguedad, es una ambigüedad construida, es un fruto de un lenguaje que opera en varios planos a la vez. Pepinos Aluminio, un tema de 1982, es, desde el principio, un texto que genera desorientación interpretativa. ¿Son esos pepinos aluminio una sátira de los coglioses, de esas granjas de trabajo de la economía planificada soviética? ¿Son una referencia codificada a las bombas de la guerra de Afganistán? ¿Es simplemente un absurdo dadaísta sin intención alegórica? Las autoridades soviéticas lo leyeron como una subversión y prohibieron la canción en algunos contextos. Los
los fans de la primera hora lo recibieron casi como con humor. Víctor, característico de él, no aclaró nada. La ambigüedad era parte del tejido de la canción. Esta misma ambigüedad opera en el uso de los pronombres. El paso del yo al nosotros en los textos de Víctor no sigue una lógica retórica clara. En Grupo Acrobi, por ejemplo, la canción comienza con un yo. Estoy yendo con el grupo, pido que me deseen suerte, pero el impulso colectivo aparece al final. Y en Kosu Peremen, el nosotros nunca se define, no queda claro si son la nación, una generación, un círculo de cocina o el propio soy y su yo desdoblado. Esa indefinición es precisamente lo que permite que distintas audiencias se proyecten sobre el texto. Los álbumes 45, 46 y Nachalnik Kamchatsky muestran a un escritor que todavía está encontrando su voz, aunque ya tiene instintos muy claros. Las canciones de esta etapa son con frecuencia más cortas, más directas, a veces con un humor absurdo y raro que desaparece casi por completo en los álbumes posteriores. El lirismo de esta frase es urbano y juvenil. La figura recurrente es la del marginado que observa, el desempleado con tiempo pero sin dinero, como en la canción de Moi Drusya de Mis Amigos, traducida, el que va en tren a donde no quiere ir, en eléctrica, el que habla con su perro en Kamchatka, texto que es, por supuesto, en la superficie la descripción de ese lugar de trabajo tedioso y que, por supuesto, pues tiene una imagen de una existencia relegada al margen del mapa. Cuando dice eso de «Oh, qué lugar tan extraño Kamchatka», qué dulce palabra Kamchatka, la exclamación del asombro ante lo propio, ante la rareza de habitar ese margen, tiene algo que es... podríamos definirlo como autoironía y algo de afecto genuino por la rareza del destino. La exclamación no es una protesta, sino que es una especie como... de abrazo irónico en la propia marginalidad. El álbum 46 incluye Trolleybus y Tranquilizator, una última pieza que la verdad es larga y más experimental y con secciones instrumentales que son bastante extensas y densas y con un texto que describe la alineación de la vida cotidiana con una dureza sin adorno. Nachalnik Kamchatsky tiene Kamchatka propiamente dicha y también el debut de grabación de Polesny Geroi, el último héroe que comentábamos antes, que plantea ya el esquema del individuo que camina solo, que no pertenece del todo al colectivo, pero que tampoco se declara su enemigo. En esta etapa también aparecen canciones de amor que son mucho más ligeras y con más humor que las posteriores, como Esa alumna de octavo grado, una canción que tiene un tono casi jocoso, pero que ya trabaja con la observación distanciada de lo que depende de toda la escritura de Víctor Soi. El narrador observa a la chica, pero la distancia es más risueña que melancólica, algo que cambiaría en la segunda etapa. Etone, Lyubov y Nog marcan un cambio de tono. Víctor abandona, como he dicho antes, ese humor más visible y la ligereza relativa de sus primeros álbumes. Aquí comienza a escribir con una seriedad muchísimo más sostenida. Las canciones de amor del álbum de 1985 son, como ya he señalado, más frías emocionalmente. El álbum nocturno de 1986 es el primero en alcanzar una calidad consistente como ciclo. Las canciones se sostienen entre sí, los motivos se repiten y se transforman. Kosu Peremen fue grabada para este periodo, así como también, por ejemplo, la canción traducida como Buenas noches, dos de las canciones más importantes de toda su obra. Esta última es especialmente notable por la manera en que trabaja la división entre los que se van a dormir, una imagen que entrega al olvido y al conformismo, y los que se ponen en camino, que son los llamados salvadores de la patria. La distinción no es moral en sentido ordinario, es casi religiosa, es casi escatológica. Hay en esa canción ecos de una sensibilidad que se sitúa el estar despierto, en sentido físico y espiritual, del lado de lo que merece la pena. Y cuando digo patria, no me refiero, una vez más, a un sistema político, sino a la identidad más bien del individuo. El álbum Knock también tiene el tema Zona libre de armas nucleares, Queremos bailar y Cuídate, esta última con un estribillo que convertiría en lema generacional. Cuídate, ten cuidado, que dicho así suena a un consejo más, a un consejo prácticamente banal, pero en el contexto de la canción y pronunciado con la voz y el fraseo de Víctor suena a advertencia que viene de muy lejos de alguien que conoce el peso de lo que está por venir en la tercera etapa.
Grupo Acrobi de 1988 es el álbum en el que Víctor alcanza para mí su mayor amplitud. Es también el disco que más claramente trabaja con la mitología, con esa guerra como condición permanente del ser joven, con la sangre como vínculo que identifica, pero también con ese precio que hay que pagar, el camino como llamada que no puede ignorarse al fin y al cabo. Las canciones de este álbum están escritas con una economía de lenguaje que ya es absolutamente madura. Leyenda cierra el álbum con una pieza que es, en muchos sentidos, excepcional en la obra de Víctor y a mí la verdad que me enchina la piel siempre. Describe un campo de batalla después de la batalla, con los muertos y los vivos mezclados en un duermevela que borra la frontera entre ellos y el tiempo. El lenguaje es lapidario, podríamos decir. No escribe con una grandiosidad que digas aquí que sea muy verbal y tal. En Leyenda encontramos lo siguiente. Aquí alguien grita, alguien calla, alguien yace muerto, alguien aún está vivo. La anáfora y la elipsis, alguien, repetido sin aclarar quién, sin construir un personaje, producen un efecto de universalidad que el propio nombre nunca conseguiría. Y la frase final, esa frase de la muerte vale la pena para vivirla y el amor vale la pena para esperarlo, es una de las síntesis más desnudas de toda la obra de Víctor y es una frase increíble. No hay orgullo ni drama en ella, hay una constatación casi geométrica. Una estrella de nombre Sol, el disco de 1989, lleva la mitología a su cumbre con el ciclo completo del álbum del mismo nombre. En la canción titular, Víctor desarrolla la metáfora de la guerra que dura 2000 años, sin causas declaradas, sin enemigos identificados, sin una victoria posible, y la vincula al impulso de llegar a las estrellas aunque eso cueste quemarse. La referencia al mito de Ícaro es implícita, nunca está citada pero está presente como la estructura, fijaros, y sabemos que así fue siempre, que el destino quiere más, a quien vive por otras leyes y a quien le toca morir joven. La paradoja, ser el favorito del destino precisamente por morir joven, no se explica ni tampoco se justifica, sino que se declara con una sobriedad de alguien que ha llegado a esa conclusión por la vía de la experiencia y no por la de la filosofía abstracta, y el oyente la recibe no como una doctrina, sino como una revelación de algo que de alguna manera ya se sabía que estaba ahí. El álbum negro de 1990, publicado póstumamente, fue grabado en los meses anteriores a la muerte de Víctor en ese accidente de tráfico el 15 de agosto de 1990 en Estonia. Las pistas instrumentales fueron completadas por los demás miembros de Kino tras su muerte. El resultado es un ciclo de canciones que retrospectivamente tiene el aire de un testamento, aunque no se escribió explícitamente como tal. Las canciones del álbum negro, El Cuco, Días Rojo Amarillos, Cuídate otra vez que aparece aquí, Con nosotros dos, Terminará el verano, tienen una calidad de despedida que no es dramatismo ni desesperación, es más bien la serenidad de quien ha dicho lo que tenía que decir y ya no necesita añadir nada. Kukushka es la culminación de esa voz. El poema dialoga con el cuco, pájaro de la tradición rusa que, por cierto, y esto es importante, está asociado con la predicción de los años de vida restantes. Le hace preguntas sobre el destino. ¿Cuántas canciones todavía no escritas? Dime, cuco, canta. La pregunta no es retórica y es genuina, parece casi hasta cosa del destino una broma fatal. No hay certeza en ella y la transformación de la palma en el puño, mi palma se ha convertido en puño, que dice en la canción, no es un gesto de rabia, sino es un gesto de concentración, de preparación para algo que no se nombra pero que se siente inminente. Días Rojo Amarillos tiene una ligereza casi inexplicable dado el contexto. Víctor describe los días del otoño, la lluvia, el calor de la casa y de repente dice: pronto me voy, es hora. El adiós no es una elegía, es una declaración tranquila, la misma urgencia sin angustia que tiene toda la escritura madura de Víctor. Hay una pregunta que debemos enfrentar. ¿Qué explica qué frases tan simples, construidas con un vocabulario tan reducido y unas estructuras tan elementales, tengan el efecto que tienen?
¿Qué lo explica? La respuesta no es única, pero tiene varios componentes que pueden identificarse con cierta precisión. El primero es la coherencia del universo simbólico. Los símbolos de Víctor, la estrella, el camino, el fuego, la sangre, la ciudad nocturna, el silencio, el grito, no son ornamentos que varían de canción en canción y son un vocabulario consistente que álbum tras álbum se van cargando de significado acumulado. Cuando en 1990 Víctor usa de nuevo la imagen de la estrella en Kukushka, esa palabra ya carga consigo todo el peso de Grupa Krovi del trolleybús que mostró una estrella a través del cristal congelado. El oyente que conoce el repertorio completo escucha más de lo que está escrito en la letra de la canción que tiene delante. El segundo es la ambigüedad estructural. La escritura de Víctor no cierra sus significados. Esto me recuerda mucho al recientemente fallecido Indio Solari cuando escribía canciones ya sea con los fundamentalistas o con Patricio y Rey y los Redonditos de Ricota. Os recomiendo de hecho ver el homenaje que le hicimos por aquí. En el caso de Víctor no dice esto significa aquello, dice esto es y deja que el oyente simplemente complete. Esa apertura no es vaguedad, es una estrategia que permite que distintas personas, en distintos momentos históricos, en distintos países incluso, con distintas necesidades emocionales, encuentren en el mismo texto lo que buscan. Es la misma apertura que tienen ciertos textos bíblicos, ciertos poemas del siglo XX que se resisten a ser domesticados por la interpretación pura y dura. El tercero es la autenticidad de la posición. Víctor no escribía sobre lo marginal desde la comodidad burguesa, vivía en ella, trabajaba en una caldera, tocaba en sótanos y apartamentos, grababa sus primeros discos con medios prestados. Cuando sus canciones hablan del frío, del aburrimiento, de la espera, de la precariedad existencial, no hay distancia documental entre el que escribe y el que lo describe. Ese factor no garantiza por sí solo la calidad literaria, pero sí garantiza que la escritura tenga el peso específico que solo da la experiencia directa. Y el cuarto, quizá el más difícil de analizar, pero el más importante, es la relación entre la voz y el texto. Víctor repetía en entrevistas que sus letras no podían separarse de la música sin perder algo esencial, y tenía toda la razón del mundo. La escritura de Víctor es escritura hecha para ser cantada con esa voz específica, en ese tempo específico, con esa aridez instrumental deliberada. La economía del texto y la economía sonora de Quinault son inseparables. La misma filosofía estética que dice: no añadas lo que puedes quitar, rige tanto la letra como el arreglo musical. Y sin embargo, cuando se lee la letra de Kukushka sin música, la pregunta es: ¿cuántas canciones todavía no escritas se queda ahí flotando en el aire, conservando toda esa carga? Lo que la escritura de Víctor logra en su mejor momento es construir frases que, aunque pensadas para ser cantadas, tienen su propio peso en el silencio, y eso no lo consigue todo el que escribe canciones. Y aquí estamos, al final de este análisis y de esta semana especial, con las manos llenas de piezas y la sensación extraña de que el mecanismo sigue escapándose. Eso es lo que ocurre cuando intentas diseccionar a alguien que escribió precisamente para que no pudieras hacerlo. Víctor no dejó los significados abiertos por descuido, los dejó abiertos porque sabía de alguna manera que no necesitaba articular, que el sentido no pertenece al que escribe, que pertenece al que escucha, al que lee la pared, al que lo encuentra 35 años después en el cristal congelado de un trolebús que no ha cambiado de ruta. Lo que hemos intentado aquí, nombrar sus técnicas, trazar sus etapas, señalar sus influencias, puede tener valor, pero también tiene un límite muy preciso. Puedes saber exactamente cómo funciona un imán y aún así no comprender por qué te atrae. La estructura de Soy no funciona así, funciona de una manera algo distinta, porque cuanto más la explicas, más te queda por explicar. Él dejó una palma convertida en puño, dejó un cuco que no responde, o que responde con una cifra que nadie quiere escuchar. Dejó una estrella que no promete nada, salvo que llama, y desde Grupo Krovi hasta el álbum negro siguió llamando con la misma voz, sin variar el tono, sin ceder a la urgencia de un contexto que lo había convertido en profeta sin que él lo hubiese pedido. Lo que queda de Víctor Soy no es el archivo, es la corriente.
Una corriente que hace que una frase de 4 palabras sobre un tren que va a donde no quieres suene exactamente igual en Leningrado en 1982 que en cualquier ciudad del mundo donde se escuche. Eso no se analiza, sino que se reconoce, se escucha y se lleva. Víctor vive. Nos vemos en el próximo surco. Adiós.